Cuando encendí la luz de la cocina a las 3 de la madrugada, el terror que esperaba sentir no apareció. En su lugar llegó algo peor: el reconocimiento. La mujer sentada a mi mesa, con las manos colocadas con cuidado sobre la madera, me miraba con una expresión que mezclaba tristeza y determinación. Y en ese instante entendí algo que duele más que el miedo. Hay presencias que no vienen a asustarte, sino a recordarte que hay verdades que no se quedan enterradas. Pero para comprender ese momento, tengo que retroceder 3 semanas, al día en que mi hija, Inés, me regaló el collar que todavía colgaba de mi cuello incluso en esa madrugada. Porque desde que me lo puse, algo dentro de mí se negaba a quitármelo. Me llamo Matilde Salazar y tengo 65 años. He vivido una vida que siempre consideré sencilla y decente. Maestra jubilada, viuda desde hace 10 años, madre de 2 hijos adultos que formaron sus vidas lejos de mí. No fue de manera dramática, sino de esa forma lenta y casi inevitable en que las familias se dispersan, cuando los hijos crecen y el mundo los va empujando por caminos distintos. Inés, mi hija mayor, vino a visitarme un sábado por la tarde. Eso en sí mismo era extraño. Las visitas de mis hijos se habían vuelto esporádicas, planificadas con semanas de antelación, breves y llenas de silencios incómodos donde antes teníamos conversaciones fáciles. No sé en qué momento exacto perdimos la naturalidad de estar juntas, pero la pérdida era imposible de negar. «Mamá», dijo Inés mientras tomábamos té en mi sala, «traje algo para ti». Sacó de su bolso una cajita de terciopelo gastado. Cuando la abrió, vi un collar que no había visto en décadas, pero que reconocí al instante. Era el collar de la abuela Margot, mi suegra, que había muerto cuando Inés era apenas una niña. El collar era hermoso de un modo antiguo, una cadena de plata con un medallón, ovalado que guardaba un diseño intrincado de líneas entrelazadas. Siempre me pareció elegante, pero también extraño, como si perteneciera a otra época, a otro mundo. «¿De dónde sacaste esto?», pregunté tomándolo con manos que temblaban apenas. «De la casa de la tía Florencia. Estaba limpiando sus cosas después de que se fue al asilo. Encontré esto en una caja marcada con tu nombre. Florencia era la hermana menor de mi difunto esposo. Nunca fuimos cercanas. Había algo en ella, una distancia que yo mantenía sin entender exactamente por qué. Ahora tenía demencia avanzada y ya no reconocía a nadie. ¿Marcada con mi nombre?», repetí confundida. Sí, la caja decía, «Para Matilde cuando esté lista». No sé qué significa eso, pero pensé que deberías tenerlo. Era de la abuela Margot, después de todo, parte de nuestra historia familiar. Miré el collar y sentí algo que no supe nombrar. ¿Inquietud? ¿Un presentimiento? ¿Lo quieres?, preguntó Inés, malinterpretando mi silencio. Si no te gusta, puedo guardarlo para mí o para Paula cuando sea mayor. Paula era mi nieta, la hija de Inés. Una niña dulce de 8 años, a la que veía todavía menos que a mis propios hijos. No, dije rápido. Me encantaría tenerlo. Es hermoso. Gracias, hija. Inés sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Había algo más que quería decir. Lo sentía en el aire. Pero como aprendió durante años, se lo guardó. Y yo también, como aprendí, no pregunté. Me puse el collar esa misma tarde. Después de que Inés se fue, me quedaba perfectamente, como si lo hubieran hecho para mí. Me miré en el espejo y por un momento vi algo raro en mi reflejo. No en mi cara, sino en el collar. Las líneas entrelazadas parecían formar algo más que un simple adorno. Parecían palabras o símbolos. Pero cuando parpadeé, volvieron a ser solo líneas decorativas. Decidí usarlo a la misa del domingo siguiente. Era una pieza bonita y hacía años que no tenía joyas dignas de lucir en la iglesia. La vanidad jamás fue mi pecado principal. Pero a mi edad uno agradece esos pequeños toques de elegancia que le recuerdan que todavía es visible, todavía existe. La iglesia estaba llena como siempre. Saludé a quienes conocía, intercambié sonrisas correctas con vecinos. Fue durante la comunión cuando lo sentí, una mirada intensa, fija, persistente. Me giré apenas y vi a un hombre mayor, quizá de mi edad o un poco más, mirándome con insistencia. No me miraba a mí exactamente. Miraba el collar. Su rostro se descoloró visiblemente. Sus manos, que sostenían el misal, empezaron a temblar. Después de la misa, mientras salía, el hombre se me acercó. Llevaba un bastón y cojeaba un poco. Había algo militar en su postura a pesar de los años.
Disculpe, señora, dijo con una voz baja pero urgente. Ese collar que lleva, ¿sí? Respondí tocándolo instintivamente. ¿De dónde lo sacó? La pregunta, hecha con tanta intensidad, me desconcertó. Era de mi suegra. ¿Por qué? El hombre miró alrededor con nerviosismo, como si temiera que alguien nos estuviera observando. Señora, está en peligro. Ese collar no debería usarlo, no aquí, no en ninguna parte. Sus palabras me dejaron helada, pero mantuve la compostura. ¿Peligro? No entiendo. Es solo un collar. No es solo un collar, insistió, y sus ojos se movían sin parar vigilando. Por favor, señora, necesito que confíe en mí. Soy Marcos Rivas, veterano del ejército. Viví muchos años en el norte. Ese símbolo, ese diseño en el collar, significa algo, algo que no debería estar a la vista. ¿Qué significa? Pregunté sintiendo que el corazón me golpeaba más rápido. Marcos volvió a mirar alrededor. La gente salía en grupos, conversando, ajena a nuestra atención. No puedo explicarlo aquí, pero por favor, quíteselo, guárdelo, no lo use más. Y tenga cuidado. Me está asustando sin darme razones, dije, con la voz temblándome un poco a pesar de mi esfuerzo por sonar firme. No quiero asustarla. Quiero protegerla. Hay personas que reconocerán ese collar, y cuando lo hagan, se detuvo como si las palabras pesaran demasiado. Cuando lo hagan, usted se convertirá en algo que no quiere ser. ¿En qué? En un símbolo, en un objetivo, en una respuesta a preguntas que han esperado décadas para ser formuladas. Sus palabras eran terribles y vagas, aterradoras precisamente por esa falta de claridad. ¿Conoció a mi suegra? A Margot Salazar. La expresión de Marcos cambió. Algo parecido al reconocimiento cruzó por su rostro y enseguida se hundió en una tristeza profunda. Conozco ese apellido, conozco esa familia, y sé cosas que preferiría no saber. Sacó una tarjeta del bolsillo y me la entregó. Si necesita ayuda, si pasa algo extraño, llámeme. De día o de noche. Pero tengo que irme. Por favor, señora, sea cuidadosa. Y se fue cojeando con rapidez hacia el estacionamiento, dejándome en las escaleras de la iglesia con una tarjeta en la mano y un nudo de ansiedad en el estómago. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue quitarme el collar. Lo sostuve bajo la luz, mirando el diseño con una atención que nunca le había dado. Las líneas entrelazadas formaban un patrón complejo. Quise ver lo que Marcos había visto, el significado oculto que lo alarmó tanto, pero para mí seguían siendo líneas hermosas, antiguas, solo líneas. Decidí llamar a Inés. Necesitaba saber más sobre dónde exactamente había encontrado el collar. ¿Qué más había en esa caja? ¿Mamá?, contestó y su voz mostró sorpresa. No solíamos llamarnos sin un motivo concreto. Inés, sobre el collar que me diste. ¿Qué pasa con él? ¿No te gustó? No, no es eso. Es precioso, pero necesito saber más. ¿Qué más había en la caja? ¿Había alguna nota? ¿Alguna explicación? Hubo una pausa. ¿Por qué preguntas? Solo tengo curiosidad. Era de la abuela Margot. Me gustaría saber más sobre ella, sobre su historia. Otra pausa. Más larga. Mamá. La abuela murió hace más de 30 años. Papá nunca hablaba de ella. ¿Por qué este interés repentino? Porque estoy usando algo que fue suyo. Y me di cuenta de que sé muy poco sobre la mujer que lo tuvo. Había algunas fotografías, dijo Inés por fin, y un diario. Pero está en alemán, creo, o algún otro idioma. No pude leerlo. ¿Un diario? Mi interés se afiló. ¿Lo tienes todavía? Sí, está aquí. ¿Quieres traerlo? Por favor. Cuando puedas. ¿Está todo bien, mamá? Suenas rara. ¿Cómo explicarle sin sonar paranoica? ¿Cómo decirle que un extraño en la iglesia me había advertido de un peligro que no podía o no quería explicar? Todo está bien. Solo curiosidad. De una mujer mayor que por fin tiene tiempo para pensar en su historia familiar. Inés soltó una risita suave. Está bien. Paso mañana después del trabajo. Te llevo el diario y las fotos. Esa noche no dormí bien. Cada ruido en la casa, cada crujido de la madera vieja me dejaba en alerta. El collar estaba en mi mesita de noche, dentro de su caja de terciopelo. Lo miraba a ratos, como si esperara que en cualquier momento revelara sus secretos. Mi mente se fue hacia mi esposo, Esteban, que había muerto hace 10 años por un problema del corazón. Nunca hablaba de su madre. Cuando yo preguntaba, cambiaba de tema o respondía con frases borrosas. Era una mujer complicada, decía. De otra época.
Es mejor dejar el pasado donde pertenece. Yo había aceptado esas no respuestas porque así era nuestro matrimonio. Superficialmente armonioso, profundamente lleno de silencios. Había cosas que no se decían, preguntas que no se hacían. Y yo, con tal de mantener la paz, aprendí a no insistir. Pero ahora, con Esteban muerto y un collar antiguo sobre mi piel, esos silencios empezaban a pesar. Inés vino al día siguiente como prometió. Traía una carpeta con fotos amarillentas y un cuaderno pequeño de cuero gastado. «Aquí está todo lo que había en la caja», dijo, entregándomelo. Abrí el cuaderno. Las páginas estaban llenas de una escritura apretada en un idioma que no reconocía. No era español. Definitivamente alemán. Tal vez polaco, no estaba segura. Las fotografías mostraban a una mujer joven y hermosa, de rasgos firmes y ojos que parecían guardar secretos. Margot, mi suegra, a quien apenas conocí antes de que la enfermedad se la llevara. Cuando Esteban y yo llevábamos apenas 2 años casados, había otras personas en las fotos, hombres con uniformes, mujeres con expresiones serias, edificios que se veían oficiales, importantes. ¿Sabes dónde fueron tomadas estas fotos?, pregunté a Inés. Ella negó con la cabeza. No, papá nunca hablaba de la familia de la abuela. Era como si su vida hubiera empezado cuando llegó aquí. ¿Llegó aquí? ¿De dónde?, pregunté. Inés me miró sorprendida. ¿No lo sabías? La abuela Margot no era de aquí. Inmigró en los años 50. Papá nació aquí, pero ella vino de Europa. Esa información, que yo debería haber sabido, me golpeó como una revelación. ¿Cómo había vivido tantos años sin saber de dónde venía mi suegra? Después de que Inés se fue, pasé horas revisando las fotos. Busqué pistas en los fondos, en la ropa, en las expresiones. Había algo en esas imágenes que me inquietaba, algo que no podía nombrar, pero que sentía en lo más hondo. Una fotografía en particular me atrapó. Margot estaba de pie junto a un edificio grande y formal. Llevaba el collar, lo reconocí enseguida, brillando contra su cuello en esa imagen en blanco y negro. Pero había algo más. Varias personas también llevaban collares similares. No idénticos, pero con el mismo tipo de diseño entrelazado. ¿Qué significaba? ¿Era una organización, un grupo, una hermandad? Decidí visitar a la única persona que quizá podía darme respuestas. La tía Florencia. Aunque tenía demencia avanzada, tal vez en un instante de lucidez podría decirme algo. El asilo donde vivía Florencia quedaba a media hora de mi casa. Era un lugar limpio y triste como todos los asilos, lleno de personas que habían vivido vidas enteras y ahora esperaban el final en habitaciones pequeñas, con vista a jardines que casi nunca pisaban. Florencia estaba en su cuarto, sentada en una silla junto a la ventana. Tenía 78 años y se veía mucho mayor. Su cabello blanco estaba bien peinado por las enfermeras, pero sus ojos estaban vacíos, mirando algo que solo ella veía. «Florencia», dije suavemente sentándome a su lado. «Soy Matilde», la esposa de Esteban. No hubo respuesta, ni siquiera un parpadeo de reconocimiento. «Vine a preguntarte por el collar». «¿El collar de Margot?» «Inés lo encontró entre tus cosas». «Nada». Saqué el collar del bolso y lo sostuve frente a ella. «¿Este collar? ¿Puedes decirme algo sobre él?» Por un momento nada cambió, pero entonces, lentamente, los ojos de Florencia se enfocaron. Miró el collar, y algo cruzó su rostro. Miedo, horror, y algo más profundo. Reconocimiento, el símbolo. Susurró con una voz áspera por el desuso. «Lo trajiste aquí». El corazón me dio un salto. ¿Qué significa? «No debiste». Su voz se quebró. «No debiste traerlo. Ellos lo verán. Ellos sabrán». «¿Quiénes? ¿Quiénes sabrán?» Florencia empezó a agitarse, las manos temblándole. «Margot hizo cosas terribles. Y cuando la gente lo descubra, cuando vean el símbolo, vendrán por respuestas». «¿Qué cosas hizo Margot?» Pero la lucidez se le escapaba tan rápido como había llegado. Sus ojos se volvieron vidriosos otra vez, su atención alejándose de mí y del collar. «Florencia, por favor». «Necesito entender. Pregúntale a Valeria», murmuró. «Valeria Fuentes. Ella sabe. Ella siempre supo. ¿Quién es Valeria Fuentes?» Pero Florencia ya se había ido, perdida de nuevo en los laberintos de su mente quebrada. Salí del asilo con más preguntas que respuestas. ¿Quién era Valeria Fuentes? ¿Cómo encontrarla? ¿Y qué había hecho Margot que fuera tan terrible?
Durante los 2 días siguientes intenté investigar. Busqué el nombre Valeria Fuentes en Internet, en directorios telefónicos, en registros públicos. No encontré nada útil. Había muchas personas con ese nombre, pero ninguna conexión evidente con mi familia. También intenté traducir el diario de Margot. Llevé fotos de algunas páginas a una profesora de idiomas en la universidad local. Ella confirmó que estaba en alemán, pero era un alemán antiguo, formal, difícil de traducir sin contexto. Necesitaría días para traducir todo esto, me dijo, y aún así hay palabras que no reconozco. Podrían ser nombres de lugares o términos específicos de una época. ¿Puede traducir aunque sea algo? ¿Una entrada completa? La profesora miró las páginas y eligió una del medio del cuaderno. Pasó varios minutos estudiándola, haciendo anotaciones. Esta entrada es de 1951, dijo al fin. Habla de un viaje, de dejar algo atrás. Hay una línea aquí que dice, lo que hice era necesario. Me dijeron que era necesario, pero los gritos nunca dejan de sonar en mis sueños. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué más dice? Habla de un collar, de símbolos, y de cómo algunos portarán las marcas de lo que hicieron, y otros llevarán las marcas de lo que se les hizo, y que ella eligió ser portadora porque era más fácil que ser marcada. No entiendo qué significa eso. La profesora negó con la cabeza. Sin más contexto es difícil decirlo, pero señora Salazar, esto suena a memorias de conflicto, de tiempos duros. Su suegra vivió durante la guerra. ¿Qué guerra? La Segunda Guerra Mundial. Las fechas encajarían. Si ella nació en los años 20 y escribió esto en 1951, la Segunda Guerra Mundial. Margot habría sido una mujer joven en Europa durante esos años. Quizá en Alemania, si el idioma del diario era una pista. Las piezas empezaban a formar una imagen, y era una imagen que yo no quería mirar, que no quería aceptar. Esa noche, ya de vuelta en casa, me puse el collar otra vez. No sé por qué lo hice. Tal vez porque necesitaba sentir la conexión con lo que estaba descubriendo. O tal vez porque, en el fondo, quería que alguien más lo viera y me diera respuestas que yo no estaba encontrando. Me dormí tarde, con el collar aún en el cuello y el diario de Margot en la mesita de noche. Fue 3 noches después del encuentro con Marcos en la iglesia cuando me desperté a las 3 de la madrugada con un ruido en la cocina. Era sutil, pero inconfundible. El sonido de alguien moviéndose con cuidado, intentando no hacer ruido y fracasando apenas. Una silla desplazándose, el piso de madera que crujía. Mi primer impulso fue el pánico. Debí llamar a la policía. Debí encerrarme en mi habitación. Pero algo más fuerte que el miedo me empujó a levantarme. La necesidad de saber. Después de días de preguntas sin respuesta, de pistas que no llevaban a ningún lado, alguien estaba en mi casa, y tuve la sensación de que no era casualidad. Me puse la bata, comprobé que el collar todavía colgaba de mi cuello y bajé las escaleras lentamente. Cada escalón parecía gemir bajo mis pies, anunciando mi llegada. Pero quien estuviera en mi cocina no huyó. Cuando llegué a la puerta, inhalé hondo y encendí la luz. Una mujer estaba sentada a mi mesa. Tendría más o menos mi edad, quizá un poco mayor. El cabello gris, recogido en un moño apretado. Las manos descansaban sobre la mesa, tranquilas, como si estuviera esperando en una sala y no en la cocina de una desconocida a las 3 de la madrugada. No grite. Por favor, dijo de inmediato, con una voz suave pero firme. No estoy aquí para hacerle daño. Estoy aquí porque necesitamos hablar. Y antes de seguir, solo te pido algo. Si esta historia te está tocando por dentro, verifica si ya estás suscrita. A veces saber que alguien escucha cambia la forma en que una verdad se puede cargar. Ahora sí, volvamos. ¿Quién es usted? Logré preguntar, con la voz más estable de lo que esperaba. Valeria Fuentes. Creo que Florencia le mencionó mi nombre. Valeria Fuentes. La mujer que Florencia había dicho que sabía, que siempre supo. ¿Cómo entró a mi casa? Por la puerta trasera. No estaba bien cerrada. Señora Salazar, sé que esto es aterrador, pero necesito que entienda que he estado esperando este momento por más de 40 años. Desde que Margot murió, supe que eventualmente alguien encontraría ese collar. Y cuando lo usaran en público, tendríamos que hablar. Me senté despacio en la silla frente a ella. De pronto las piernas me pesaban. ¿Qué es este collar? ¿Qué significa? Valeria miró el collar alrededor de mi cuello con una expresión que mezclaba tristeza y algo más oscuro.
Es una marca, una identificación de un tiempo y un lugar que la mayoría prefiere olvidar. La guerra, dije. La Segunda Guerra Mundial. No solo la guerra, lo que vino después. Los años de confusión, de colaboración, de supervivencia a cualquier costo. Valeria respiró hondo. Margot no era quien usted cree que era. Y ese collar lo usaban personas que hicieron cosas terribles. No como soldados en un campo de batalla, sino como informantes, como delatores. La palabra quedó suspendida entre nosotras. Delatores, no entiendo. Margot delataba personas. En los años posteriores a la guerra, cuando Europa era un caos, había grupos que colaboraban con distintas autoridades. Gente que señalaba a otros, los identificaba, los entregaba, a cambio de favores, protección, pasajes a nuevas vidas en otros países. Eso no puede ser cierto. Margot era una mujer normal, una abuela, una persona buena. ¿La conoció bien?, preguntó Valeria sin acusarme, genuinamente curiosa. Murió poco después de que me casé con su hijo, pero Esteban nunca decía. Esteban no sabía, o sabía muy poco. Margot se aseguró de eso. Construyó una vida completamente nueva aquí. Cambió su historia, su pasado. El collar fue lo único que conservó de aquella época y lo guardó como, no sé, recuerdo, trofeo, evidencia de una culpa que no podía tirar. ¿Cómo sabe todo esto? Valeria guardó silencio un largo rato. Cuando volvió a hablar, la voz le salió más suave, más frágil. Porque mi madre fue una de las personas que Margot señaló en 1949. En un campo de refugiados en Austria, mi madre intentaba conseguir papeles para venir a América. Margot, que trabajaba con los oficiales, la identificó como alguien que había colaborado con el régimen anterior. No era verdad. Mi madre solo había trabajado como cocinera en un edificio gubernamental. Pero la acusación bastó. La detuvieron. Pasó 2 años en prisión. Cuando salió yo tenía 5 años. Y no la reconocí. Las lágrimas corrían por el rostro de Valeria. Pero su voz seguía firme. Pasé mi vida buscando a la mujer que hizo eso. Seguí pistas, historias, rumores. Y al final, hace 40 años la encontré aquí, viviendo bajo un nuevo nombre, con una nueva familia, como si nada hubiera pasado. ¿Qué hizo cuando la encontró? Nada. Para entonces, Margot estaba enferma, muriéndose. Me di cuenta de que mi venganza no devolvería los años perdidos con mi madre. No curaría el trauma, pero le dije que sabía. Le dije que alguien recordaba, y le advertí que si ese collar alguna vez aparecía en público, yo vendría a contar la verdad. Me quedé mirando a Valeria, tratando de procesar. Margot, mi suegra, la mujer a la que casi no conocí, pero cuya sangre corría por las venas de mis hijos. Había sido una delatora. Había arruinado vidas, separado familias. ¿Por qué no le dijo nada a Esteban? ¿A su familia? Porque estaba muriendo. Y porque su hijo, su sobrina Florencia, eran inocentes. Qué bien habría hecho destruir la memoria que tenían de ella. No cambiaría lo que hizo. Solo habría añadido más dolor a un mundo que ya tiene demasiado. Entonces, ¿por qué está aquí ahora? ¿Por qué ahora, después de tantos años? Porque usted usó el collar en público, en la iglesia. Marcos Rivas lo vio, y si Marcos lo vio, otros también lo vieron. Personas que saben lo que significa. Personas que tienen sus propias historias de dolor conectadas a ese símbolo. Marcos también. ¿Marcos también? Marcos era un niño cuando su familia fue destruida por delatores. Señalaron a su padre, lo arrestaron, y nunca volvió. Marcos pasó su vida estudiando esos símbolos, esas marcas, intentando entender quiénes fueron las personas que rompieron tantas familias. Cuando vio ese collar en su cuello, supo de inmediato lo que era. Me llevé las manos al collar, queriendo arrancármelo. Pero Valeria alzó la mano. No se lo quite. No todavía, porque ahora que lo usó, ahora que ya fue visto, quitárselo no cambiará nada. Las personas que necesitaban saber, ya saben. Y tendrán preguntas. ¿Qué preguntas? Yo no sabía nada de esto. No soy responsable de lo que Margot hizo hace más de 70 años. No, no es responsable. Pero ahora es portadora de su símbolo, de su marca. Y en cierta forma, eso la convierte en su voz, en su representante. Le guste o no, las lágrimas empezaron a correrme por la cara. Esto no es justo. Yo solo quería usar una joya bonita, un recuerdo familiar. Lo sé, y lo siento. Pero la historia no desaparece porque decidamos ignorarla. Los símbolos tienen poder, señora Salazar.
Y ese collar es un símbolo de algo que muchas personas no han podido olvidar. Si te está gustando esta hermosa historia, no olvides dejar tu like y comentar qué te está pareciendo. Ahora volvamos a la historia. ¿Qué quiere de mí? ¿Por qué vino aquí? Vine a darle una elección. Puede quitarse el collar, guardarlo, fingir que nunca pasó nada. Algunas personas preguntarán, pero con el tiempo se olvidarán. O puede enfrentar la verdad. Puede aprender toda la historia de Margot. Puede hablar con las personas cuyas vidas ella afectó. Puede decidir qué hacer con ese conocimiento. Valeria me sostuvo la mirada. ¿Y si elige ignorarlo? Vivirá el resto de su vida sabiendo que eligió el silencio. El mismo silencio que permitió que Margot viviera tranquila aquí durante décadas, sin consecuencias, sin rendir cuentas. Ese silencio será parte de su legado, tanto como lo fue del de ella. Sus palabras eran duras, pero no crueles. Eran honestas. Mis hijos, susurré. ¿Qué pasará con mis hijos cuando se enteren? Depende de cómo se lo cuente. No son responsables de lo que hizo su abuela, pero ahora que la verdad está saliendo, tienen derecho a saberla. ¿Y Inés? Ella me dio el collar. Se sentirá horrible. Inés no sabía. Nadie sabía, excepto Florencia, que guardó el secreto de su hermana por una lealtad familiar mal entendida. Pero los secretos siempre salen a la luz. Señora Salazar, siempre. Valeria se levantó lentamente. Le dejaré mi número. Si decide que quiere saber más, entender por completo quién fue Margot y qué hizo, llámeme. Tengo documentos, testimonios, historias de personas afectadas. Pero si decide que es demasiado, que prefiere no saber, también lo entenderé. No todos tienen el valor de mirar las verdades oscuras de su familia. ¿Eso piensa? ¿Que soy cobarde si no quiero saber? Pienso que es humana. Y enfrentar estas verdades requiere una fortaleza que no todos tienen. Solo usted puede decidir si la posee. Dejó una tarjeta sobre la mesa y se dirigió hacia la puerta trasera por donde había entrado. Valeria, la llamé antes de que saliera. Se detuvo. Su madre, ¿alguna vez pudo ser feliz después de lo que pasó? Valeria se volvió. Una sonrisa triste le tocó el rostro. Nunca recuperó lo que perdió. Los años en prisión la cambiaron, pero aprendió a vivir con eso, a encontrar momentos de paz a pesar del dolor. Murió hace 5 años, todavía sin entender por qué alguien la había traicionado así. Lo siento, lo sé y lo agradezco. Pero, señora Salazar, los sentimientos no son suficientes. Nunca lo son. Lo que importa es lo que hacemos con el conocimiento que tenemos. Y se fue, dejándome sola en mi cocina, iluminada a las 3:30 de la madrugada, con un collar alrededor del cuello que de repente pesaba como una cadena. No dormí el resto de la noche. Me quedé sentada tocando el medallón, pensando en Margot. ¿En quién había sido? En las decisiones que tomó, en las vidas que destruyó para salvar o mejorar la suya. Y pensé en mí, en las decisiones que ahora tenía que tomar, en el legado de silencio que podía perpetuar o el legado de verdad que podía empezar a construir. Cuando amaneció, supe lo que tenía que hacer. Llamé a Valeria al día siguiente por la tarde. La voz me temblaba cuando marqué el número, pero mi determinación estaba firme. «Quiero saber», le dije cuando respondió. «Quiero saberlo todo». Hubo un silencio al otro lado, y luego un suspiro que sonó a alivio. «¿Estás segura? Una vez que sepa, no podrá desconocerlo». «Ya no puedo desconocer lo que me dijo anoche. El silencio no me devolverá la ignorancia, solo me haría cómplice. Entonces nos reuniremos. Pero primero, señora Salazar, necesito que hable con su familia, con sus hijos. Esto los afectará a ellos también. Y merecen escucharlo de usted antes de que lo descubran de otra manera». Tenía razón. Inés y mi hijo menor, Daniel, necesitaban saber, pero la idea de contárselo me aterraba de una forma que no había sentido en años. Esa tarde llamé a ambos y les pedí que vinieran a casa el fin de semana. Los dos notaron la urgencia en mi voz. «¿Estás bien, mamá?», preguntó Daniel preocupado. «¿Es algo de tu salud?» «Estoy bien físicamente, pero hay algo que necesito contarles a los dos juntos». El sábado llegaron. Inés trajo a Paula, mi nieta. Daniel vino solo. Su esposa había tenido que trabajar. Se sentaron en la sala mirándome con una preocupación evidente. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Inés. «Nos estás asustando». Antes de empezar, dije, tocando el collar que aún llevaba puesto, «necesito que entiendan que lo que voy a contarles va a cambiar. ¿Cómo vemos nuestra historia familiar?
y lo siento profundamente por eso. Pero el silencio ya no es una opción. Les conté todo. Desde el momento en que Inés me dio el collar, pasando por el encuentro con Marcos en la iglesia, mi visita a Florencia y finalmente la visita nocturna de Valeria. Les hablé de Margot, de lo que había hecho, del símbolo que colgaba de mi cuello. El silencio que siguió fue absoluto. Inés tenía las manos sobre la boca, los ojos llenos de lágrimas. Daniel estaba pálido, con la mandíbula apretada. «No puede ser verdad», susurró Inés al fin. La abuela Margot. «Papá nunca dijo nada. Papá no sabía. Florencia sabía, pero guardó el secreto». «¿Y ahora qué?», preguntó Daniel con la voz tensa. «¿Qué se supone que hagamos con esto? No lo sé por completo, pero sé que no podemos ignorarlo. Valeria me ofreció mostrarme documentos. Evidencia. Hay personas que todavía cargan el dolor de lo que Margot hizo, y creo que les debemos al menos reconocer qué pasó». «Pero nosotros no hicimos nada», protestó Inés. «Ni siquiera habíamos nacido. ¿Por qué deberíamos cargar con su culpa?» «No digo que carguemos con su culpa, pero sí con la responsabilidad de saber la verdad, de no perpetuar el silencio que permitió que esa verdad quedara enterrada». Daniel se levantó y caminó hacia la ventana. «¿Sabes lo que esto podría hacerle a nuestra familia? ¿A nuestra reputación? Yo trabajo en la comunidad, mamá. Tengo colegas, amigos. Si esto sale a la luz, ¿prefieres vivir una mentira?», pregunté suavemente. «¿Prefieres que sigamos fingiendo que nuestra historia familiar es limpia cuando no lo es? Prefiero no ser juzgado por algo que alguien hizo hace 70 años. Nadie te está juzgando a ti, Daniel. Pero hay personas que merecen que su dolor sea reconocido, que su verdad sea escuchada». Inés se secó las lágrimas. «¿Qué quieres hacer, mamá?» «Quiero reunirme con Valeria. Quiero ver los documentos. Quiero entender por completo lo que Margot hizo. Y después no estoy segura, pero siento que es lo correcto». «¿Y el collar?», preguntó Inés mirándolo. «¿Qué harás con él?». Toqué el medallón sintiendo su peso. «No lo sé. Parte de mí quiere destruirlo, enterrarlo, hacerlo desaparecer. Pero otra parte siente que sería como borrar evidencia, como fingir que nada pasó». «Lo siento tanto, mamá», dijo Inés, con la voz quebrándose. «Si no te hubiera dado ese collar». «No te disculpes, no sabías. Y tal vez ya era hora de que esto saliera a la luz. Tal vez Margot lo dejó para mí, precisamente porque sabía que, tarde o temprano, tendría que ser confrontada». «¿Crees que lo hizo a propósito?», preguntó Daniel, volviéndose desde la ventana. «No lo sé, pero Florencia dijo que la caja estaba marcada para Matilde cuando esté lista. Como si Margot supiera que algún día alguien tendría que lidiar con esto». «¿Pero por qué tú?», preguntó Daniel. «¿Por qué no Florencia o papá cuando estaba vivo? Tal vez porque yo estoy lo suficientemente lejos para ser objetiva, pero lo suficientemente conectada para que importe». «No lo sé, hijo. Estoy tratando de entender esto tanto como ustedes». Paula, que había estado jugando en silencio en una esquina, se acercó a mí. «Abuela, ¿por qué todos están tristes?». La inocencia de su pregunta me partió. ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años que su bisabuela, a quien nunca conoció, había hecho cosas terribles? «Estamos tristes porque acabamos de enterarnos de algo difícil sobre nuestra familia, mi amor. Algo malo, algo complicado, algo que pasó hace mucho tiempo, pero que todavía importa». Paula me abrazó. «Te quiero, abuela». «Yo también te quiero, cielo». Miré a mis hijos por encima de su cabeza. Esta era la razón por la que teníamos que enfrentar aquello, por ella, por las generaciones futuras, para que no heredaran nuestros silencios, nuestras verdades enterradas. Inés asintió lentamente. «Está bien. Si vas a hacer esto, te apoyaré. Pero mamá, ten cuidado. No todas las verdades son fáciles de vivir». «Lo sé, pero las mentiras son más difíciles». Una semana después me reuní con Valeria en una cafetería tranquila, a las afueras de la ciudad. Traía una carpeta gruesa gastada por los años. Dentro había documentos que había recopilado durante décadas, fotografías, certificados, testimonios escritos a mano, recortes de periódicos amarillentos en varios idiomas. «Antes de mostrarle esto», dijo Valeria, con las manos sobre la carpeta, «necesito que entienda algo. Lo que Margot hizo no fue único. Hubo cientos, quizá miles de personas como ella en los años posteriores a la guerra. Personas que se encontraron en situaciones imposibles y tomaron decisiones terribles para sobrevivir o para avanzar. ¿Eso la excusa? No,
pero la contextualiza. Margot no era un monstruo. Era una mujer que tomó decisiones egoístas en momentos de caos. Y esas decisiones tuvieron consecuencias reales y devastadoras para otros. Abrió la carpeta. La primera foto mostraba a Margot joven, no más de 25 años, de pie junto a un escritorio en lo que parecía una oficina oficial. Llevaba el collar. Esta foto fue tomada en 1948, en un campo de procesamiento de refugiados en Austria. Margot trabajaba como traductora e intérprete. Hablaba alemán, polaco y algo de ruso. Eso la volvía valiosa para las autoridades. ¿Qué hacía exactamente? Oficialmente ayudaba a procesar solicitudes de refugio y reasentamiento, pero extraoficialmente señalaba personas. Les decía a las autoridades quiénes habían colaborado con los nazis, quiénes eran sospechosos, quiénes debían ser investigados más a fondo. ¿Y cómo sabía esas cosas? A veces sabía, a veces solo sospechaba, y a veces inventaba. Valeria sacó otro documento. Una lista mecanografiada con nombres y anotaciones. Esta es una de las listas que ella ayudó a crear. 27 nombres. De esos 27, solo 5 tuvieron conexiones reales con colaboradores. Los otros 22 eran inocentes. Sentí náuseas. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué señalaría a personas inocentes? Por varias razones. A veces porque esas personas tenían algo que ella quería. Mejores alojamientos, cupos en barcos hacia América, documentos más rápidos. Si las sacaba de la competencia, ella o alguien cercano se beneficiaba. Otras veces, creo que simplemente porque podía. El poder corrompe, señora Salazar. Y Margot tenía poder sobre gente vulnerable y desesperada. Valeria pasó más páginas. Había testimonios en varios idiomas, algunos traducidos al español. Los leí con lágrimas corriéndome por la cara. Mi madre fue arrestada cuando yo tenía 4 años. No entendía por qué se la llevaban. La mujer que señaló a nuestra familia trabajaba en la oficina de procesamiento. Nunca olvidaré su collar. Cómo brillaba cuando firmaba los papeles que destruirían nuestras vidas. Me separaron de mis hijas. Durante 3 años mientras investigaban las falsas acusaciones. Cuando por fin nos reunimos, la mayor ya no me reconocía. Me llamaba señora en lugar de mamá. Perdí mi oportunidad de ir a América. Me enviaron de vuelta a Polonia, donde pasé otros 5 años en condiciones terribles. Todo porque alguien puso mi nombre en una lista. Alguien que ni siquiera me conocía. Historia tras historia, vida tras vida, destruida o alterada para siempre. Y en el centro de muchas de esas historias, el nombre de Margot, a veces mencionado directamente, otras veces descrito como la mujer del collar, la traductora, la que llevaba el símbolo. ¿Cuántas personas?, pregunté al fin con la voz apenas audible. ¿Cuántas personas cree que Margot afectó directamente? Basándome en los documentos que encontré, al menos 50, probablemente más. Y eso sin contar a las familias, los hijos, las consecuencias que se extendieron por generaciones. Cerré los ojos. El peso del collar en mi cuello se volvió insoportable. 50 vidas. 50 familias cambiadas o rotas por una mujer que después vino aquí. Cambió su nombre, se casó, tuvo un hijo y vivió en paz hasta su muerte. ¿Alguna vez mostró remordimiento?, pregunté, cuando la confronté, poco antes de que muriera. Lo negó todo al principio. Después, cuando vio que yo tenía pruebas, cambió la historia. Dijo que solo seguía órdenes, que no tenía opción. Todas las excusas típicas. Valeria hizo una pausa, mirándome directamente. Pero en sus últimos días, Florencia me dijo que Margot hablaba en sueños, que llamaba nombres, que pedía perdón a personas que ya no estaban para escucharlo. ¿Cree que sintió culpa? Creo que sintió miedo. Miedo de morir con ese peso. Pero remordimiento verdadero. El que lleva a restitución, a reconocimiento público. No, porque si lo hubiera sentido, habría hablado antes. Habría dejado cartas, confesiones. En cambio dejó ese collar con instrucciones vagas, pasando la carga a otra persona, a mí, a usted. Pasamos horas en esa cafetería. Valeria me mostró más documentos, más historias. Me habló de sobrevivientes que aún vivían dispersos por el mundo. Algunos en América, otros en Europa, otros en Israel. Personas que cargaban las cicatrices de lo que Margot hizo, aunque muchos nunca supieron su nombre real. ¿Qué quieren esas personas?, pregunté. Venganza, justicia, algunos. Pero la mayoría solo quiere reconocimiento. Quieren que alguien diga, sí, esto pasó. Sí, fue terrible.
Sí, su dolor fue real. ¿Y creen que yo puedo darles eso? Usted es la única conexión viva con Margot. Su hijo murió. Florencia está perdida en su demencia. Usted, voluntariamente o no, se convirtió en portadora de su símbolo. Y eso le da una plataforma, un poder que no pidió pero que ahora tiene. No quiero ese poder, lo sé, pero lo tiene de todos modos. Cuando salí de esa cafetería con copias de algunos documentos que Valeria me dejó llevar, me sentía distinta, no solo por el peso de lo que sabía, sino por cómo veía el mundo. Caminé por las calles de mi ciudad mirando a la gente pasar y me pregunté cuántos de ellos cargarían secretos familiares así. Cuántas historias enterradas, verdades incómodas, culpas heredadas existirían bajo la superficie de vidas que parecían normales. Durante los días siguientes empecé a notar algo extraño. Personas que me conocían desde siempre empezaron a mirarme diferente, no de manera obvia, pero lo sentía en el supermercado, en la iglesia, caminando por el parque, miradas que duraban un segundo de más, conversaciones que se cortaban cuando yo me acercaba. Marcos me llamó una tarde. «Señora Salazar, ¿todavía tiene el collar?» «Sí, ¿por qué?» «Porque la gente está hablando. La comunidad es pequeña. Cuando Valeria empezó a reunirse con usted, otros lo notaron. Y ahora hay rumores, preguntas». «¿Qué tipo de preguntas?» «Sobre su familia. Sobre Margot. Hay personas en esta ciudad que también fueron afectadas por lo que pasó en esos años. No directamente por Margot, pero sí por el sistema del que ella formaba parte. ¿Y el collar? El collar es un símbolo que reconocen. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que, sin buscarlo, usted se convirtió en un punto focal, en una representación visible de algo que muchos intentaron olvidar. Esa noche, de pie frente al espejo, me miré con el collar puesto. Ya no veía una joya bonita, veía una marca, un símbolo de culpa heredada. Y entonces entendí algo que me heló la sangre. Aunque me lo quitara en ese instante, aunque lo destruyera o lo enterrara, no cambiaría nada, la gente ya lo sabía. Ya me habían visto con él, ya me habían unido a lo que representaba. Llamé a Inés porque necesitaba escuchar la voz de mi hija. «Mamá, ¿estás bien? Suenas diferente. Inés, ¿recuerdas que te dije que el conocimiento cambia las cosas de manera irreversible?» «Sí». No me di cuenta de cuán completamente cierto era. Ahora que sé lo que Margot hizo, y ahora que otras personas saben que yo sé, algo cambió. No solo en cómo veo la historia de nuestra familia, sino en cómo el mundo me ve a mí. ¿Qué quieres decir? La gente me mira distinto, como si llevara la culpa de Margot en la piel. Y me pregunto si alguna vez podré volver a sentirme simplemente como Matilde. O si siempre seré la nuera de Margot, la que llevó el collar, la que sabe, «Mamá, tú no eres responsable». Lo sé, racionalmente lo sé, pero la culpa heredada no es racional, es visceral, y ahora la siento, me guste o no. Hubo un silencio largo. Finalmente, Inés habló con una voz pequeña. «¿Te arrepientes de haber buscado la verdad?» Lo pensé con honestidad antes de responder. No me arrepiento de saber. Pero ahora entiendo que la verdad tiene un precio. Y ese precio es perder la inocencia, perder la posibilidad de vivir sin saber. Y una vez que pagas ese precio, no recuperas lo que perdiste. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé del todo, pero sé que no puedo seguir usando este collar como si no significara nada. Y sé que no puedo guardarlo y fingir que esta conversación nunca ocurrió. Tengo que decidir qué hacer con este conocimiento. Cómo honrar el dolor de las personas afectadas, sin destruir por completo la memoria de nuestra familia. ¿Eso es posible? ¿Honrar a las víctimas y a la familia al mismo tiempo? No lo sé, hija, pero tengo que intentarlo. Han pasado 6 meses desde aquella noche en la cafetería con Valeria. 6 meses desde que vi los documentos, leí los testimonios, entendí por completo lo que Margot hizo. Y en esos 6 meses aprendí que vivir con la verdad es muy distinto a descubrirla. El collar está ahora en una caja de seguridad del banco. No pude destruirlo como algunos me sugirieron. Tampoco pude seguir usándolo. Quedó en un limbo, como yo misma, ni completamente presente ni completamente ausente, existiendo en un espacio entre el reconocimiento y el olvido. Valeria me presentó a 3 sobrevivientes que todavía viven en la región. Nos reunimos en mi sala una tarde de otoño. Eran ancianos como yo, con rostros marcados no solo por el tiempo, sino por memorias que no se borraron. Les pedí perdón en nombre de Margot.
no porque fuera mi responsabilidad, sino porque alguien tenía que hacerlo. Y esas palabras, por insuficientes que fueran, eran mejor que el silencio. Uno de ellos, un hombre llamado Elías, me miró con ojos que habían visto demasiado. El perdón es complicado, señora Salazar. No puedo perdonar a Margot porque ella nunca pidió perdón, pero puedo agradecerle a usted por no esconder la verdad, por no proteger su memoria a costa de la nuestra. Ese agradecimiento me dolió más que cualquier acusación, porque me hizo ver cuántas familias probablemente habían hecho exactamente lo mismo. Proteger la memoria de los suyos a costa de verdades incómodas. Mis hijos lo han llevado a su manera. Inés investigó más sobre la historia de ese periodo, intentando entender el contexto. Daniel eligió un distanciamiento más deliberado, diciendo que necesita tiempo para procesar. Nuestra relación, que ya era frágil, se volvió aún más delicada, no por rabia, sino por el peso de ese conocimiento compartido que ninguno sabía cómo cargar. La comunidad también cambió, no de manera dramática, no con confrontaciones ni escándalos, sino en formas sutiles que solo yo parezco notar. El saludo en la iglesia, un segundo más corto, la invitación a un almuerzo que nunca llega, la manera en que las conversaciones se ajustan apenas cuando entro en una habitación. Me convertí en algo que jamás pedí ser, un recordatorio viviente de verdades incómodas, una portadora de culpa heredada, y aprendí que, de alguna manera, eso puede ser casi tan aislante como ser culpable directamente. Marcos me visita de vez en cuando. Nos sentamos en mi porche. Tomamos té, hablamos del pasado. Me ha contado su propia historia, las maneras en que la pérdida de su padre definió su vida. Y encontramos una paz extraña en esas charlas. Dos personas unidas por el dolor que otros causaron hace décadas. ¿Se arrepiente?, me preguntó la última vez. De haber abierto esta caja de Pandora. Pensé en la pregunta con cuidado. No me arrepiento de saber la verdad, pero me arrepiento de haber vivido 65 años sin cuestionarla. Me arrepiento de todos los silencios que acepté sin desafiar. Me arrepiento de haber sido cómplice, pasiva de una narrativa, familiar sin preguntar qué había, escondido debajo. Ahora, mientras escribo estas palabras en mi diario, sé que esta es mi verdad. Algunas verdades no te matan, pero tampoco te dejan vivir en paz. Te transforman en algo distinto, en algo que existe entre dos mundos, el mundo de la inocencia que perdiste y el mundo del conocimiento que no pediste. Sigo yendo a la iglesia los domingos, sigo saludando a mis vecinos, sigo preparando la cena para mis hijos cuando vienen. Aunque vienen menos, sigo siendo Matilde Salazar, maestra jubilada, viuda, madre, abuela, pero también soy otra cosa. Soy la guardiana de una verdad que cambió cómo mi familia se ve a sí misma. Soy el puente entre las víctimas de Margot y un mundo que preferiría olvidar. Soy la mujer que usó un collar sin saber lo que significaba, y ahora nunca podrá dejar de saberlo. Y aprendí que eso es lo que significa heredar el pasado. No solo las fotografías bonitas y las historias agradables, sino también las sombras, las culpas, las decisiones terribles que nuestros antepasados tomaron y que ahora nosotros debemos reconocer. No hay redención completa en esta historia. No hay un momento donde todo se resuelve y todos seguimos adelante sin peso. Solo hay esto, la certeza de que vivimos sobre capas de historia, algunas hermosas y otras horribles, y que negarlas no las hace desaparecer. El collar sigue en su caja de seguridad. Algún día tal vez lo done a un museo de historia donde pueda servir como educación en lugar de adorno. O tal vez mis hijos decidirán qué hacer con él cuando yo ya no esté. No es una decisión solo mía, pero por ahora vivo con lo que sé. Vivo en un mundo que me mira diferente. Vivo con la certeza de que la inocencia, una vez perdida, nunca se recupera. Y vivo con la responsabilidad de asegurar que las voces silenciadas durante tanto tiempo por fin sean escuchadas, aunque sea a través de mí, aunque para muchos llegue demasiado tarde. Esta es mi verdad, esta es mi carga, y la llevaré hasta el final de mis días, no porque quiera, sino porque ahora que sé, no saber ya no es una opción. Algunas verdades te liberan, otras te atan de maneras que nunca imaginaste. Y aprender a vivir con esa diferencia tal vez sea la lección más difícil de todas. Gracias por acompañar a Matilde en este profundo y complejo viaje de descubrimiento, verdad y responsabilidad heredada. Esta historia nos recuerda que el pasado nunca está completamente enterrado y que enfrentar verdades incómodas
aunque doloroso, es parte de nuestra humanidad. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la importancia de conocer nuestra historia familiar, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que Matilde tomó la decisión correcta al buscar la verdad? ¿Alguna vez has descubierto algo inesperado sobre tu historia familiar? ¿Cómo lidiarías con una verdad así? Tu perspectiva puede abrir conversaciones importantes. Comparte esta historia con alguien que valore las reflexiones profundas sobre el pasado, la memoria y las decisiones difíciles. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.